Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es mi anhelo, es mi deseo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá a través de la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Antes de dar inicio, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, este momento en el cual el Señor nos permite nuevamente estar reunidos. Quiero que me acompañes ahí en donde quiera que te encuentres. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de tu gracia, misericordia, de tu bendición, de este día que tú nos regalas la vida. Y por lo tanto te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control total de nuestras vidas, que seas tú, Señor Jesús, nuestro invitado, siempre en nuestras vidas, el centro y la razón de nuestro existir como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que este tiempo que lo entregamos a ti para el estudio de tu palabra sea de bendición. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada y que se haga viva en nosotros para ponerla por obra. Y te pido con todo nuestro corazón que seas tú, mi Señor, quien nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra sea de bendición y la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, hoy en la continuación del estudio bíblico correspondiente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, del versículo 10 al 19, para lo cual te pido que me acompañes allí donde quiera que te encuentres, en la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice así en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se va derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hoy, en esta oportunidad, lo reiteramos en la continuación del estudio bíblico correspondiente, nos damos cuenta, a la luz de las Sagradas Escrituras, la conversión de Saulo de Tarso, que como todos lo sabemos, posteriormente su nombre fue cambiado a Pablo, siendo el apóstol
de los gentiles, como se le conoce también. En este versículo número 10 nos habla: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías, discípulo del Señor, era un líder en la iglesia en Damasco, varón piadoso de buen testimonio ante los judíos. Este nombre Ananías en idioma hebreo es Ananiah, con H al final, el cual significa Dios es piadoso, y también el favorito de Dios. Ananías fue enviado por el Señor para orar e imponer manos para que Saulo fuera sanado. Ananías, a pesar de su temor y desconfianza que tenía de Saulo, obedece. Fue a visitar a Saulo, ya que se le había asignado una tarea específica, la cual obedeció. El Señor, a través de una visión, le habla a Ananías. Y si nos damos cuenta acá en este versículo, también de la visión espiritual, los ojos espirituales que el Señor nos da a cada uno de los que somos sus hijos y las que son sus hijas, que hemos nacido de nuevo. Y también está escrito acá: y él respondió: heme aquí, Señor, lo cual significa la obediencia genuina e inmediata a el Señor de parte del varón Ananías. En el versículo número 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ananías es enviado por el Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. La calle Derecha, esta calle que atraviesa Damasco desde la puerta este hacia el oeste, como un dato muy interesante, todavía existe y se conoce en la actualidad con el nombre de Darb al-Mustaqim. También en este versículo nos dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Judas era un cristiano en Damasco que recibió a Saulo en su casa cuando fue llevado ciego. Este Judas no es el Iscariote, tampoco Judas el apóstol, sino que era solamente un creyente que fue un instrumento de bendición de Dios para hospedar a Saulo, al proporcionarle un lugar seguro para recuperarse física y lo mejor en lo espiritual, y ser sanado de su ceguera, el ser bautizado y empezar su restauración. Y posteriormente su transformación, iniciando su ministerio apostólico, escogido y llamado directamente por Jesucristo en el caso de Saulo de Tarso. Dice que acá lo leemos que Saulo se encontraba orando a pesar que él estaba ciego físicamente. La preparación, el adiestramiento espiritual que el Señor realiza en sus siervos y en sus siervas, que siempre a través del tiempo Él va a realizar, cuando nos escoge y llama directamente a servirle de corazón donde nos ponga. En el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo, cuando está orando, ve en visión a Ananías, que va a llegar a orar por él para ser sanado. Y esto nos recuerda de las revelaciones de parte de Dios, ya que si hay algo muy importante en la vida de cada creyente en el Señor Jesucristo, es precisamente cuando nacemos de nuevo. Siempre lo hemos manifestado,
que el Señor ya nos da ojos, oídos y boca espiritual, un corazón de carne abierto a obedecerle. Y entonces, dentro de ello, acá la palabra del Señor nos relata que Saulo estaba orando precisamente en ese momento, y si nos damos cuenta, ya Saulo ya no era aquel hombre malvado que estaba persiguiendo a los hermanos y a las hermanas de la iglesia. Y entonces acá nos confirma el Señor la preparación de Saulo para recibir su sanidad y libertad espiritual y física, su sanidad completa del alma, cuerpo, espíritu y todo su ser, su libertad de las ataduras de la esclavitud, del pecado que llevaba por ser perseguidor implacable de la iglesia, el anuncio de imposición de manos. Lo hemos manifestado siempre, que la imposición de manos conlleva una gran responsabilidad ante el Señor y ante las personas que vayan a ser ministradas. En los estudios anteriores que hemos tenido y hemos tocado este tema y lo volvemos a reiterar, es muy delicado imponer manos, tanto del que tiene ese privilegio como el que va a recibir también alguna administración. Sabemos que para imponer manos, tanto el hermano o la hermana que el Señor envía tiene que estar consagrado, tiene que estar en santidad ante el Señor, porque lo que tengamos, eso vamos a ministrar. Entonces, aquí nos damos cuenta que aquel varón, Ananías, cuando dice del anuncio de imposición de manos, Ananías ministra a Saulo. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo preparado para ese ministerio que el Señor le iba a dar y que marcó también la historia de la iglesia. En el versículo número 13, aquí también desde un punto de vista terrenal nos vamos a dar cuenta de algo, porque dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. La duda de parte de Ananías, la indecisión y desconfianza por los antecedentes negativos de la vida de Saulo, la maldad de Saulo de Tarso al ser perseguidor de los cristianos le había creado una mala fama. Y como seres humanos, en la misma vida terrenal, nosotros nos damos cuenta que muchas veces, principalmente cuando hay un recién convertido al Señor y que ha tenido unos antecedentes nefastos en su vida pasada, quizás puede ser un asesino o un violador o un brujo o una persona de una maldad extrema. Entonces las demás personas, cuando llegan a conocer que el Señor lo ha transformado, todavía tienen sus dudas, porque piensan muchas veces que tal vez es una conversión fingida o falsa. Entonces siempre va a haber esa duda, y esto era lo que estaba pasando con Ananías, porque cuando le dice al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Lo hemos venido estudiando. Saulo tenía plenos poderes otorgados en una forma abusiva del sumo sacerdote, que en ese tiempo se llamaba Ananías. Y él, en el caso de Saulo, él estaba autorizado a apresar a todos aquellos que fueran seguidores del camino, como lo dice acá la palabra del Señor, porque así también se les conocía a los primeros cristianos, a los del camino. O sea, todos sabemos a la luz de la palabra que allá en San Juan 14:6,
El Señor nos dice en su palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la persecución que Saulo había hecho de los hermanos y de las hermanas en Jerusalén era lógico que era ampliamente muy conocida en la ciudad de Damasco. Después de esto, en el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice al Señor que Saulo en Damasco tenía autoridad absoluta de parte de los principales sacerdotes de Israel de llevar prisioneros a los cristianos que encontrara en esa ciudad, a todos los que invocan tu nombre, o sea, los cristianos que se encontraban en esos lugares, principalmente en Damasco. En el versículo número 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo mencionamos al principio. La conversión de Saulo de Tarso fue un acontecimiento que marcó los inicios también de la iglesia primitiva. ¿Y por qué decimos esto? El Señor le da la orden a Ananías que vaya sin contratiempos a la casa de Judas en Damasco, a orar, a imponer manos a Saulo de Tarso para que éste reciba su sanidad espiritual y física. El Señor escoge a los suyos, los instrumentos escogidos. Hubo una continuidad perfecta entre la salvación de Saulo y su servicio a Dios, quien lo eligió para comunicar su gracia a todos los hombres, a través del nombre del Señor Jesucristo, en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Saulo de Tarso, o sea, posteriormente, el apóstol Pablo comienza su ministerio predicando a los judíos, pero su llamado primordial era a los gentiles. Además, el Señor lo llamó a ministrar a reyes, como Agripa y a César en Roma. El testimonio ante autoridades civiles, anunciando el Evangelio con fe, convicción, valentía, sabiduría y llenura total del Espíritu Santo. En cuanto a este versículo, número 15 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en la versión de la Biblia Torres Amat Vulgata, nos dice, ve a encontrarlo, le dijo el Señor, que ese mismo es ya un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre y anunciarlo delante de todas las naciones y de los reyes y de los hijos de Israel. La versión de la Biblia, la palabra dice, tú vete, replicó el Señor, porque he sido yo quien ha elegido a ese hombre como instrumento para que anuncie mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Y aquí nos confirma nuevamente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, de algo muy importante. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando sucede esto, es algo que no podemos describir con palabras. ¡Qué bendición! Cuando el Señor, en primer lugar, te ha escogido y luego te ha llamado para que le sirvas con todo el corazón. Cualquiera dirá, pero ¿por qué Saulo si él era malo, si él perseguía a los cristianos? Dios es inescrutable. Nuestra mente natural, nuestra mente carnal, no nos alcanza, no nos da para comprender y entender la grandeza de nuestro Dios. Y en este versículo número 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le mostraría posteriormente a Saulo los sufrimientos que éste iba a pasar por causa de mi nombre, o sea, por
ir a predicar el Evangelio. Acerca del sufrimiento, quiero que me acompañes rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 8, versículo 17 y el 36. Versículo 17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados a través del sufrimiento. Segunda de Corintios, en el capítulo número 1 y versículo 7, nos dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Siempre aquí mismo en Segunda de Corintios, en el capítulo número 11, versículo 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. En Filipenses, en el capítulo número 3, versículo 10, nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, a través del sufrimiento. Muchas veces se le sirve al Señor, pero ¿por qué permite esto el Señor? Es una pregunta que muchos se hacen. El Señor siempre lo hemos manifestado, y la Biblia así nos lo dice, que es a través de muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de Dios, a través de los problemas, de las aflicciones, de las enfermedades, de los golpes de la vida, a través de los desiertos, de los adiestramientos que el Señor permite a nuestra vida. Es para ir conociendo, ir creciendo, ir madurando en la fe. Y muchas veces esos procesos van acompañados de mucha angustia, de mucho sufrimiento, pero eso al final es lo que nos fortalece, porque cuando ya vamos creciendo y vamos madurando en la fe, lógicamente ya hemos pasado por estas circunstancias. Y un ejemplo de esto que les estoy comentando, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es Israel. Cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, todos en el relato de las Sagradas Escrituras sabemos que tuvieron que pasar por en medio del Mar Rojo. Posteriormente, cuando pasan por el río Jordán para entrar a la tierra prometida, no sin antes pelear contra muchas naciones paganas que se encontraban en la tierra de Canaán. O sea, hubo un proceso. En ese proceso muchos no aguantaron, muchos se murieron, porque no pusieron su fe, su confianza plena en el Señor. Y todos lo sabemos a manera de ejemplo, cuando Moisés envía a los 12 príncipes de Israel para que fueran a ver la tierra que iban a conquistar y que iban a adquirir bajo la bendición de Dios. Fueron, y solamente de los 12, 2 dieron un informe positivo. En el caso de Josué y Caleb, que fueron los únicos de la generación que salió de Egipto que pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces tuvieron que pasar por un proceso, y eso era lo que estaba pasando Saulo de Tarso, y posteriormente pues ya sabemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles en la obra misionera. En este mismo versículo, en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual, dice: yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Y la versión de la Biblia Dios habla hoy, español, dice: yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo,
amigo y amiga, pero principalmente tú, amado hermano y amada hermana. Muchas veces, como seres humanos, vienen los problemas, vienen las aflicciones, y depende de nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, y que busquemos su ayuda para soportarlas. Muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo caen de la gracia. ¿Por qué? Porque les absorbe más la debilidad. Esa debilidad muchas veces es producto de la incredulidad, de la falta de ese anhelo de soportar las pruebas. Y entonces el Señor nos va formando, y por eso lo mencionamos. Hay procesos, hay adiestramientos y hay desiertos que el Señor permite en nuestra vida para poder ir conociendo, creciendo y madurando en la fe, porque si no fuera así, ¿cómo nosotros vamos, en primer lugar, vamos a ser agradecidos hacia nuestro Dios? No sin antes pasar por todo eso negativo. Es un proceso en la vida terrenal, así es. A manera de ejemplo, para que un albañil haya llegado a ser un maestro albañil, desde el punto de vista terrenal, primero tuvo que pasar un proceso. Tuvo que ser ayudante o tuvo que ser mensajero, y como tenía el anhelo y el deseo de querer aprender ese oficio, fue escalando posiciones hasta llegar a ser un albañil ya hecho y derecho, por decir algo. Entonces tuvo que pasar un proceso, incluso pudo haber pasado por humillaciones, pudo haber pasado por un montón de experiencias, pero al final ya es un albañil, ya con conocimiento, con experiencia. Entonces así es en lo espiritual. Y esto era lo reiteramos, lo que estaba pasando en la vida ya de Saulo de Tarso. Entonces, en este versículo número 17 que leemos a continuación dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La obediencia a la orden del Señor por parte de Ananías. Cumplimiento de Ananías a la orden recibida del Señor. El amor fraternal de los mensajeros de Dios. Ananías, guiado y lleno del Espíritu Santo, también con el don de sanidad, y poniendo sobre Saulo las manos, Saulo recibe la sanidad divina de su vista espiritual y física a través del médico de médicos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice acá: y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había empezado su labor de restauración en la vida de Saulo. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 9, que nos confirma esto que les acabamos de mencionar. Dice, vamos a leer el versículo 8 y 9. Y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, también nos damos cuenta del señorío de Cristo. Quiero que me acompañe rápidamente acá en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El señorío de Cristo se estaba dando a conocer ya en Saulo en ese momento.
al sufrir no sufrir, sino que al tener una transformación en su vida. Quiero que me acompañe rápidamente en la epístola de Tito, en el capítulo número 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí se estaba confirmando algo. Que el Espíritu Santo ya estaba morando en el interior de Saulo de Tarso. También, y esto nos hace recordar que el Espíritu Santo está de forma permanente en nuestras vidas. En 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo número 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas porque somos templo y morada de Él. Después de esto, Saulo fue lleno del Espíritu Santo, capacitado totalmente, con poder de lo alto para servir al Señor. Y algo que nos confirma acá la palabra de Dios es que Saulo de Tarso recibió el Espíritu Santo sin que fuera necesaria la presencia de los apóstoles. Y por eso más adelante él, en una de sus epístolas, él se refiere a que él no recibió el Evangelio de Jesucristo por medio de los hombres, sino que fue por revelación del Señor que él lo recibe. En el versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Escamas. Esto desde el punto de vista simbólico. Las escamas era la ceguera espiritual que él tenía cuando se dedicaba a la persecución de los cristianos, cuando el pecado moraba en él a través de la maldad que él sentía por los cristianos, y físicamente porque esto le impedía ver. Y aquí viene algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga: la sanidad espiritual y física que da Jesucristo. Si nos damos cuenta de algo que todos conocemos, es que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el médico de médicos. En el Salmo 147, versículo 3, el Señor en su palabra nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Isaías, capítulo 53, versículo 5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, aleluya, gloria a Dios. Se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el médico de médicos. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto mismo, quiero que me acompañes al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 4, versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego, rápidamente quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, el cual dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El médico de médicos es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente Él puede sanar las enfermedades, las heridas, las cicatrices del alma, del cuerpo, del espíritu, del hombre y de la mujer. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto se estaba cumpliendo en este instante. No solamente estaba recibiendo su sanidad física, porque ya podía ver físicamente, sino que su sanidad espiritual. Ya los ojos de Saulo de Tarso ya eran ojos espirituales. Sus oídos, su boca espiritual, un corazón que había estado lleno de cosas malas, en ese momento había sido transformado. Un corazón de carne, un hombre nuevo. Y algo muy importante, porque dice: y levantándose fue bautizado. Con fe y convicción plena, Saulo se levanta y es inmediatamente bautizado en agua. Lo que está escrito en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Seguramente ya Saulo, en más de alguna oportunidad antes de esto, ya se había enterado que muchos que se convertían al Señor Jesucristo eran inmediatamente bautizados en agua. Y él, al conocer esto, en su corazón fue tocado e inmediatamente también se bautiza. Y acerca de esto del bautismo en agua, a manera de referencia, yo quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, versículo 15. Dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí habla de Lidia. En el versículo número 33 nos dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En el caso del carcelero, en el capítulo número 18, en el versículo número 8 dice la palabra de Dios: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Capítulo 19, versículo 5, siempre de Hechos de los Apóstoles, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermoso. ¡Qué bendición! Amén, aleluya. Gloria a Dios. El nacer de nuevo. El nacer del agua y del Espíritu. Lo que está escrito en San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: ¿os es necesario nacer de nuevo? Es algo hermoso. Y mira el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia.
Gracias, Señor, por tu bendición, porque mira qué privilegio. Y acá, en el versículo número 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La conversión genuina, sincera y de corazón al cristianismo de Saulo de Tarso, dejando atrás su vida nefasta de oscuridad, el recobrar fuerzas físicas para la labor evangelizadora que estaba por iniciar en su vida, que marcó la historia de la iglesia. En estos versículos que hoy hemos estudiado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nos estamos dando cuenta cómo el Señor obró en Saulo de Tarso. En el anterior estudio bíblico que tuvimos, el Señor nos mostraba cómo empezó ese proceso de restauración de la vida de aquel hombre, reiterando que fue perseguidor de la iglesia primitiva, que tenía plenos poderes, cartas de autorización por parte del sumo sacerdote Ananías, un hombre malo, perverso. En la historia judía y secular se sabe que este sumo sacerdote Ananías, que estaba en ese tiempo ejerciendo este cargo, que era de una gran responsabilidad, en primer lugar ante Dios y ante el pueblo de Israel. Este hombre se sabe que fue sanguinario, fue muy cruel, y según la historia secular se sabe que fue linchado por varias personas en un levantamiento popular que hubo en ese tiempo. Entonces, acá el Señor nos muestra su gracia y misericordia. Amigo y amiga, siempre lo vamos a manifestar. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios no hace acepción de personas. El hombre, la mujer, menosprecia a los demás. Lamentablemente, acá en la tierra se da mucho la discriminación, el despreciar, el menospreciar a los demás por posición social, por linaje, por cualquier cosa. Mas sin embargo, Dios no hace acepción de personas, porque Él es justo y Él no admite cohecho. Así como el Señor transformó la vida de este hombre, Saulo de Tarso, así hoy lo puede hacer contigo, y lo está haciendo con muchos y con muchas que hoy están llegando con humildad a sus pies, a la luz admirable. Amigo y amiga, yo no sé qué problemas tengas, o yo no sé cuál sea tu vida. Yo no soy quien para juzgarte, ni mucho menos señalarte. ¿Por qué? Porque yo también soy un ser humano. Yo también tuve un pasado muy manchado en mi vida anterior, pero gracias a que Dios me rescató de la vana manera de vivir heredada de los ancestros, me rescató del fango en que yo vivía, me llamó para que le sirviera de corazón, y hoy le servimos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Si estás viviendo en la oscuridad, hoy es el día que la luz admirable de Jesucristo está llegando a tu vida y quiere que le abras tu corazón para que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Si te arrepientes de todo corazón de tus pecados, no importa cuál haya sido o sean tus pecados, pero el Señor en su palabra nos dice en el libro del profeta Isaías, es un versículo muy conocido, Isaías capítulo 1, versículo 18,
No importa qué pecados tengas, no importa tu vida que estés llevando. Pero el Señor te dice hoy, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy es el día, porque no sabemos, no tenemos la vida comprada. Por eso, aquí mismo en Isaías capítulo 55, en los versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy el Señor te está llamando. El Señor Jesucristo abre sus brazos en amor. Porque la misma palabra del Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también la palabra del Señor nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:16 y 17. No hay otro camino, no hay otro medio para poder llegar a Dios. Solamente Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Yo te hago esta invitación, amigo y amiga, allí donde quiera que te encuentres. Abre tu corazón. Hoy el Señor te está llamando. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si estás caído o caída de la gracia, hoy es el día que el Señor quiere que te reconcilies. Yo no sé cuál haya sido el motivo por el cual te apartaste. Yo también lo estuve. Yo estuve caído de la gracia totalmente por 32 años. En esos 32 años que yo estuve vagando por el mundo, por el pecado, pasaron muchas cosas. Pero el Señor tuvo misericordia y me dio la oportunidad de mi vida de reconciliarme totalmente con Él hace 10 años. Tuve esa opción. Me reconciliaba con el Señor de corazón, o el camino que yo llevaba era la perdición y condenación. Y gracias al Señor escogimos lo mejor, y hoy estamos acá para honra y gloria de Dios. Somos humanos, somos seres imperfectos, en una o en otra manera fallamos, pero dice la palabra de Dios que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino que por los de todo el mundo. Hoy es el día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que si te has apartado de los caminos del Señor, hoy te puedes reconciliar. Vuelve al redil de las ovejas, dice el Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy que estás luchando también por perseverar y te está costando, el Señor hoy nos pide fe, confianza, paciencia, nuestra mirada en Él, para que sigamos adelante. A ti, siervo, a ti, sierva, que tienes el privilegio también de predicar la palabra de Dios, sigamos adelante. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber desiertos, sí, pero como ya lo mencionamos, es para bien. Tomémonos de la mano del Señor, que el Espíritu Santo está todavía acá como el Consolador, porque va a llegar el día en que el Espíritu Santo ya no va a estar como el Consolador. Las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra cada día, y por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes es una gran enseñanza que el Señor nos dejó
para que estemos velando, orando, clamando al Señor, pidiéndole al Señor que cada día nos ayude a perseverar, a estar en comunión continua, el agradarle y el obedecerle, al poner por obra la palabra. Que este estudio bíblico el día de hoy sea de bendición. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este privilegio que nos has concedido. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que esta palabra que hoy nos has dado sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra, para que cada día sigamos adelante. Que aquel o aquella que no te conozca, hoy te conozca a través de esta palabra que hoy tú nos has dado, por aquel caído o caída de la gracia, para que vuelva a tu redil. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, porque la palabra de Dios es revelada por ti, Espíritu Santo. Gracias porque nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio, porque cada día restauras y transformas la vida de aquel y de aquella que busca de Dios y que le sirve con todo el corazón. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado en esta oportunidad a través de esta transmisión en vivo, en este estudio bíblico correspondiente a este día. A nombre del hermano Pastor General Benjamín Omar Morales, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuevamente en el próximo estudio bíblico que tengamos podamos deleitarnos en el Señor, en el estudio profundo de su palabra, y si el Señor así lo permite, y si no ha venido también por nosotros, su iglesia. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo, y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén.